la cruz de Einstein, es decir, la imagen cuádruple de una supernova. Contra lo que se pueda pensar, este hecho no refuerza las teorías esotéricas, la astrología o las hipótesis milenarias de un complot para distraernos de los avances democráticos en el mundo, particularmente del proceso electoral en México. No, lo que hace es confirmar uno de los postulados de la teoría de la relatividad, el que señala que si hay una suficiente cantidad de masa, por la acción de la fuerza gravitacional de esa masa, la luz no viaja en línea recta, sino que se dobla en forma parecida a la luz refractada por una lente normal. En términos más coloquiales, se produce un efecto de lupa. Escuchen, sé que esto puede parecer desconcertante como participación en un seminario sobre el pensamiento crítico y que parece más una disertación de un nerd que un avistamiento crítico a la hidra, pero espero que en algún momento las piezas se acomoden. Nuestro primer instinto es preguntar, pero ya en la pregunta se elige si se buscan certezas o más dudas. Así que nosotras, zapatistas, preguntamos, ¿y si no? Quiero decir, ¿y si en el observatorio de Berkeley no hubieran retratado la cruz de Einstein? O más zapatista, es decir, más provocador. ¿Y si se hubiera detectado un fenómeno que fuera lo contrario, contradictorio de ese postulado de la teoría de la relatividad? ¿Qué hubieran hecho en Berkeley y en todos los centros científicos del mundo? ¿Le hubieran adjudicado la falla al telescopio orbital Hubble, aduciendo que tiene partes caducas o desalineadas por algún meteorito? ¿Hubieran acusado a los gringos, a los rusos, a los chinos, al Islam de un complot interestelar? ¿Hubieran corrido a refugiarse en alguna de las múltiples religiones? ¿Hubieran roto sus pósters, sus llaveros, sus muñequitos, sus bustos de la cabeza sin peinar de Albert Einstein? ¿Hubieran ido a escupir en el río Delaware, donde fueron esparcidas sus cenizas? ¿Se hubieran inscrito en un curso online de filosofía postmodernista? ¿Los haría dudar de la profesión que eligieron y se dedicarían mejor a las ventas por internet, la política o la lectura del tarot? ¿Se acusarían entre ellos de revisionistas, ortodoxos, estalinistas de la ciencia, etceteristas? ¿O como científicos y teóricos que son, hubieran buscado más datos, ensayado nuevos enfoques teóricos, pensado críticamente? Para nosotros zapatistas, su formación científica nos hubiera llevado a repensar las teorías aplicándoles el pensamiento crítico. Y así como la teoría de la relatividad acotó la ley de gravedad que esclavizaba la manzana de Newton, probablemente, no lo sé, es un supositorio, un nuevo límite sería marcado y la ciencia hubiera seguido su paso. Afortunadamente para los pósters y llaveros con la imagen de ese ser despeinado, que probablemente hubiera suscrito la sexta al entender que eso no regiría como una nueva religión su producción científica, la observación del Hubble confirmó esa teoría que estaba hasta entonces encerrada en complejas operaciones y que se comprobó en la práctica en un calendario y geografía interestelar. Otro despeinado, aunque la insurgente Erika insiste en que es mujer y que los pinches hombres manipularon el nombre, Carlos o Carla Marx, a partir de pensar y analizar críticamente la ciencia de la economía, es decir, la teoría económica dominante en su tiempo, fue desmenuzando la sociedad de su tiempo, y planteó una nueva propuesta de análisis, es decir, una nueva teoría. La ciencia de la historia, el materialismo histórico, la teoría de las formaciones sociales, o como le quieran llamar. Y ese es uno de los problemas con la ciencia social. Como sus bases científicas son relativamente jóvenes y han sido y son atacadas por filosofías de todo tipo, no alcanza aún una denominación común. Cierto, se me podrá decir que Karl Marx no alcanzó a vislumbrar siquiera las formas tan complejas que reviste actualmente la hidra, el sistema capitalista. Pero lo que vemos es que sus conceptos fundamentales no solo siguen sólidos, sino que además se confirman en la actualidad. Como el sistema capitalista es hoy más complicado y su pesado cuerpo cubre la totalidad del globo terrestre, necesitarán un telescopio orbital
para poder verlo en su conjunto y poder comprobar si son ciertos esos conceptos, es decir, si son capaces de explicar el por qué se da ese fenómeno social y no otro. Entonces, como ustedes son muy modernos, googlean telescopio orbital anticapitalista y se encuentran con que las únicas referencias son las que están apareciendo ahora en este texto. Tal vez puede usted agarrar a patadas su computadora, o tal vez puede deducir que no hay un telescopio en órbita que sea capaz de captar la imagen completa de la hidra. Entonces, para suplirlo, usted puede optar por una religión como sistema alternativo, o por una filosofía, o por un contrato de servicio de televisión que paga por satélite, o escucharme decirle que sí lo hay. Un grupo de científicos sociales se han dado a esa tarea a proponer análisis globales que ven el capitalismo como sistema mundo. En este semillero hemos pedido prestado un telescopio, el de Immanuel Wallenstein. Él ha sido generoso y con sus palabras nos dice que está cabrón. Bueno, él no usa exactamente esa palabra, pero nuestro diccionario inglés-español zapatismo es de marca La Migaja ACDCBM. Y al ponerle al traductor el sistema operativo 6.6.6 dio como resultado eso. El telescopio orbital Wallenstein ha tomado una imagen global del sistema mundo y ha señalado no solo que está cabrón, sino que el pinche sistema capitalista está en una crisis terminal. Claro, el compa telescopio ha cumplido con lo pedido en la invitación que le enviamos y ha agregado una provocación en toda la línea. Nos ha dicho que de esa crisis terminal solo puede resultar A o B. Abandonemos por un momento lo que eso implica y aprovechemos que el telescopio compa ha caído en la provocación que le enviamos, con el real objetivo de poder usar su mirada analítica, la fotografía del mundo que su pensamiento ha tomado. O sea, que se confirma que es una crisis como nunca antes. Pero eso de que es la terminal, pues le desconfiamos nosotros zapatistas, porque ya hemos escuchado eso antes, que ya va a morir ya el pinche sistema, y resulta que no, que la hidra se rehace y aparece con otro rostro y más sedienta de sangre y destrucción. En las montañas del sureste mexicano, el telescopio subterráneo Pozol 6 arrojó los mismos resultados. El sistema está o estará en breve en una crisis estructural. Los científicos zapatistas se felicitan por la confirmación, no así por lo confirmado. Celebran en el moderno laboratorio desde que se controla una de las maravillas tecnológicas indígenas, el subtelescopio, ojo, marca registrada. Es capaz de capturar una imagen del sistema mundo, pero en sus raíces. Con él hemos detectado un sinfín de imágenes como si fueran piezas de un rompecabezas que con la tecnología de punta de nuestras tabletas con sistema operativo Z6.1 hemos armado. La imagen coincide, aunque como una fotografía invertida, con la obtenida por el telescopio Wallenstein. Bien, ya que nuestro equipo de científicos ha terminado con la marimba, podemos continuar. No basta, dicen los zapatistas. Los largavistas ubicados en los distintos puestos de observación dan más detalles de la tal crisis. Uno de ellos ha detectado el avance e incremento del despojo de territorios bajo la custodia de los pueblos originarios. El avance de la violenta maquinaria capitalista en sentido figurado y en sentido real ha dejado muchas personas, no digo cuántas, sin nada. Los ha desposeído y solo los ha dejado con su cuerpo y sus conocimientos. En este proceso, el gran papel lo desempeña, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. Un momento, eso lo he leído en otra parte. Sí, es parte de la descripción que de la genealogía del capitalismo se hace en la parte de un libro que se subtitula Crítica de la economía política. El capítulo que describe este proceso de despojo como un hecho fundacional del capitalismo como sistema
es el que se refiere al proceso de acumulación originaria del capital. Entonces, como ahora, este robo violento se viste como algo idílico. Los pueblos originarios, nos dicen, se verán beneficiados al ser despojados de lo que los define, les da razón de ser y base vital, y los arroja al vacío, a la nada, con la promesa de que tendrán trabajo como mineros o mozos o jardineros en las minas que se habrán de horadar, los hoteles que se establecerán y las zonas residenciales que emergerán. El zapatismo acude entonces a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena solicitándole los datos que han obtenido con sus microscopios. Los pueblos originarios, acuerpados en el Congreso Nacional Indígena, han respondido con los espejos, los que confirman la observación y aportan datos que no dejan lugar a dudas. Hay en curso una estrategia violenta de despojo, una guerra en contra de los pueblos originarios. El zapatismo no está conforme, acude a otros microscopios de especialistas, como algunos y algunas de quienes nos han prestado su palabra en este seminario, que dan datos de políticos, autoridades gubernamentales, prestanombres, empresas y consorcios que son quienes llevan la punta de lanza de esta ofensiva. El zapatismo caza o cruza los datos de unos y de otros. Los originarios confirman lo de los especialistas y viceversa. Otra de las postas zapatistas ha advertido lo siguiente: antes se decía que los indígenas y campesinos emigraban a la ciudad en busca de trabajo. Ahora las ciudades se convierten en zonas metropolitanas y se expanden aceleradamente tragando territorios rurales. Tierras ejidales y comunales, situadas antes geográficamente a distancias de las ciudades, son ya parte de los suburbios citadinos. Los ejidatarios y comuneros, despojados con violencia y engaños, viven ahora trabajando de mozos en las tierras que apenas hace unos años les pertenecían. A este proceso de despojo, allá arriba le llaman progreso y es uno de los sinónimos de modernidad. Resumiendo, indígenas y campesinos se están convirtiendo en migrantes sin salir de su tierra de origen. Cuando la tierra duele, duele todo, piensa el zapatismo. Y manda un mensaje con señales de humo. Pues manda un correo electrónico a las compas de otras partes del planeta. Las distintas luchas responden casi lo mismo. Acá está cabrón. Lo que está ocurriendo, dicen en un idioma cualquiera, es que todo se está convirtiendo en mercancía. Todo, hasta lo que antes no. Ahora nuestro mundo se ha convertido en un almacén global, en un inmenso arsenal de mercancías. Creo, no nos hagan mucho caso porque no muy sabemos de eso, que esa fue la premisa básica con la que Carla o Carlos Marx arrancó su crítica de la economía política. Pero para confirmarlo, consultamos con los que le saben a eso de la economía política y nos confirman que sí, pero no solamente. Agregan que en tanto tales, esas nuevas mercancías responden a la misma lógica del mercado. Seguimos preguntando y se nos dice que así como en la producción, las mercancías despojadas generan ganancia, y que es esta una de las comidas preferidas de la hidra, y que esa apropiación de la ganancia, posible por la explotación y el despojo, se fundamenta a su vez en la propiedad privada de los medios de producción y de despojo, tal vez podríamos agregar. ¿Es esa la cabeza madre de la hidra? ¿Es la propiedad privada de los medios de producción, despojo, circulación y consumo la cabeza sin la cual el sistema perece, incapaz de reproducirse? Bueno, pues claro, les digo que aquí es donde se hace una bulla. Pero ya están llegando nuevos datos de otros puestos de observación, mismos que son cotejados a través del intercambio de semillas. Hay incremento en la violencia de género. La niñez también es presa de la bestia. En su insaciable apetito, la hidra no solo aprieta más el yugo sobre quienes producen las riquezas y hacen andar la rueda de la historia.
también vomita millones de desocupados, despojados, parias, muertos vivientes. Los musiqueros, poetas y artistas coinciden y según su modo mandan sus vistas, sea en décimas, sea en gráfica, sea en rolas. La cultura y la comunicación de arriba hacen como si nada, pero abajo ya gritan. Los economistas han iniciado sus análisis, pero los primeros resultados arrojan que permanecen los fundamentos al mismo tiempo que surgen nuevas modalidades que dicen podrían ser las responsables de una hecatombe económica mundial. La naturaleza es agredida en el afán de convertirla en mercancía. Plantas alimentarias y medicinales nos señalan los sobatroas que le saben esos asuntos. La tormenta amenaza ya a la ciudad y el campo. No es algo nacional, nos dicen. En puntos diversos del planeta encontramos los mismos síntomas. El zapatismo captura, así se dice, creo, la esencia y sentencia una guerra mundial, una guerra cuyo único enemigo es la humanidad. El navío del sistema navega con su lema hecho declaración de principios, programa y plan de acción. Guerra siempre, guerra mundial, destrucción total. Sherlock Holmes, Euclides, los errores de dedo y las ciencias sociales. Se dice que alguna vez en una de sus muchas andanzas, Sherlock Holmes se quejó de la bitácora que el doctor Watson llevaba sobre los casos resueltos. Le parecía que la literatura no era la mejor forma de abordar una ciencia. Más o menos le decía: el detectivismo, mi querido Watson, es o debería ser una ciencia exacta que es preciso tratar de manera fría y aséptica. Usted ha intentado darle un tinte novelesco y el resultado es el mismo que si construyese una historia de amor a partir de la quinta proposición de Euclides. Aquí les pongo el quinto postulado de Euclides. Postúlese que si una línea recta, al incidir sobre dos líneas rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, entonces las dos líneas rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Es una historia de amor a partir de ese postulado. Bueno, no parece imposible. Eso de las líneas que se apartan al infinito o por el otro lado se cruzan en algún punto en el infinito y se vuelven a separar irremediablemente. Pero aunque el reto es tentador, el escritor o la escritora promedio e incluso el excepcional tal vez prefiere hurgar en otro sitio en busca de inspiración. La ciencia de la historia, la economía política, la teoría de las formaciones sociales, el materialismo histórico, aunque ya nadie se atreva a nombrarlo así, al menos en público, o como se le quiera llamar, debiera ser así, una ciencia exacta, aunque luego sean preponderantes las historias de amor elaboradas a partir de sus postulados. Hace algunas lunas ya, platicando con el fantasma del finado, porque ahí ya sé que suena a esquizofrenia, pero ahora no importa. El asunto es que hablando con él me planteaba este problema. A diferencia de las ciencias naturales o las exactas, en las ciencias sociales puedes plantear una hipótesis, sea para demostrarla o para demostrar su contrario. Las discusiones académicas no irán entonces sobre si se ha planteado correctamente o no, sobre si el razonamiento es lógico o no, sobre si las premisas son verdaderas o falsas, o sobre si el objeto de análisis es tal o cual, sobre si explica o no una realidad. No, irán por una luz de calificaciones a favor o en contra, y la inmensa mayoría provendrá de quienes se dicen científicos sociales. Fría y aséptica, decía Holmes a Watson, y con eso señalaba su parámetro de cientificidad. Por ejemplo, de acuerdo en que la ley de gravedad es válida para el hombre primitivo que trataba de dar cuenta de su realidad en las cuevas de Altamira, en el Paleolítico Superior, como para la mujer que tuitea con su smartphone en la gran urbe. Claro,
Habrá quien note que la ciencia no tiene género y que no discrimina. Cae el nómada al tropezar con una piedra, cae la mujer al tropezar con un bote, cae el candidato con... Ok. Tal vez al decir fría y aséptica, Holmes se refería a la universalidad de la ciencia, a su falta de consideración, respeto o clemencia. Así, la gravedad no tiene compasión alguna, ni por el nómada primitivo, ni por la mujer en el siglo XXI. Trasladar las mismas exigencias a la ciencia social o las ciencias sociales, para que ustedes no se sientan excluidos, pudiera ser forzado o, más grave, una invasión. Y una invasión, lo sabemos, no es sino la imposición del dominio. De acuerdo. En este semillero se ha enunciado que, a diferencia de las ciencias naturales y exactas, en las sociales pueden presentarse diversas conclusiones a partir de una misma premisa. El sistema va a colapsar. De ese colapso pueden surgir dos opciones, se nos dijo. Bueno, nosotros decimos que pueden ser más de dos, pero no es el tema ahora. La ciencia social o las ciencias sociales tienen su especificidad. Por ejemplo, se dice que su objeto de conocimiento es cambiante. No es lo mismo el hombre primitivo que el ejecutivo CIO de una transnacional. Creo que ese es un mal ejemplo. Pero, por ejemplo, no es la misma la violencia de género en la sociedad primitiva que en la sociedad moderna. Ok, otro mal ejemplo. Bueno, no es lo mismo el trabajo de los esclavos en galeras que el de los empleados de Walmart. Otro mal ejemplo. En fin, creo que me doy a entender. Se pueden encontrar tantas excepciones como confirmaciones. Es decir, hay tantas leyes que cualquier escéptico o cualquier filósofo posmodernista pudiera decir que hay tantos mundos como explicaciones científicas de él. Ahora les pido que me sigan. Hace unas semanas, mientras trabajaba los textos que les traíamos para este semillero, quise escribir que yo era un obseso textual. En la pantalla apareció un obeso sexual. Y me quedé pensando cuál sería el significado de eso. ¿Un gordito sexy? ¿Un glotón del sexo? Pensé en si ese texto se hacía público. ¿Qué pensaría de mí la gente? De mí, tan casto y puro. Ya saben, yo siempre me he preocupado por el que dirán. Imaginé los encabezados de los medios de paga. El sub confiesa que se atasca cuando hay lobby. Gordo y sexy, el sub te dice los 10 pasos para lograrlo. O cosas así. Y los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, el sub se piró, los riesgos de no ser vegetariano. O las feministas, el sub confirma su machismo, ve a las mujeres como tortas. Entonces se me ocurrió que tal vez toda la historia de la humanidad estaba construida sobre un error de dedo. Imaginé al hombre primitivo escribiendo sobre piedra y equivocándose en una palabra, o olvidando un no que modificaría todo. El somos libres, que en realidad sería no somos libres. Toda la historia escrita llena de errores de dedo. La insurgente Erika tenía razón. Karl Marx en realidad era Carla, pero un error de dedo lo hizo varón cuando era mujer. En el Capital, donde dice el modo de producción capitalista se presenta como un enorme arsenal de mercancías, en realidad debería decir no se presenta. No solo toda la historiografía, desde Trucutú hasta nuestros días, se asentaba sobre bases falsas, también la psicología, la inexistente ciencia política, la filosofía. Sócrates no murió por beber la cicuta, sino por ser un obeso sexual. El sub Marcos no escribió fuimos vencidos, sino no fuimos vencidos, lo que nos da esperanzas a quienes hemos heredado su machismo ortodoxo y sin concesiones. Sí, compañeros, la historia es como un gigantesco mensaje de WhatsApp o de Telegram en un celular al que no le funciona la tecla de la coma. Hitler, embravecido porque sus tropas en Francia, antes de replegarse, le preguntan si ya se retiran, y Hitler les quiere decir, no, quemen París antes.
El mensaje que llega es: no quemen París antes. Por eso repetirá una y otra vez al teléfono: ¿arde París? Sí, amigoas y enemigoas, la historia universal entera está construida sobre los pies de barro de un error de dedo. Al darle la manzana a Adán, en realidad Eva le dijo no comer, y el baboso de Adán no revisó el texto y escuchó comer, y ahí surge el pecado original. La historia de la humanidad no es más que un álbum de autorretratos, selfies se dice, mi bueno, subidos en tiempo real. La historia son solo terabytes circulando para quien tiene con qué. Incluso el texteo ha sido desplazado y ya solo sirve para escribir. Te mando el link. Habrá que rehacerlo todo, reescribir la historia tomando en cuenta un corrector de textos o una cámara de 1 millón de píxeles y una pantalla OLED. Si lo anterior les parece ridículo, es que les falta para aprender filosofía de la ciencia y no son para nada posmodernistas. Si la explicación les parece lógica, les seduce y creen que les puede servir para ligar en redes sociales, se la regalo. No hay copyright. De hecho, he leído cosas peores. En el lenguaje común de científicos y no, suele decirse para explicar una rebeldía de la realidad frente a sus teorías que la excepción confirma la regla. Así, la excepcionalidad es un criterio de cientificidad. Como una excepción confirma, entonces 2 excepciones confirman más, 3 más y así. De este modo, la regla perfecta sería la que estuviera constituida de puras excepciones. Este planteamiento es del Juan de Mairena de Antonio Machado. En esto sustentamos la afirmación: a diferentes realidades, diferentes teorías. En términos coloquiales, cada quien su rollo. Falso. Hay aquí una confusión. Cierto que hay diferentes y diversas realidades situadas en tiempos y espacios diferentes, pero esa diversidad no implica que haya una diversidad de explicaciones. Este relativismo social es una intrusión que ha hecho mucho daño a las ciencias sociales. Actualmente encuentra su caldo de cultivo mejor en las filosofías posmodernistas. En ellas, usted puede decir lo que sea y su criterio de cientificidad es su individualidad. Si en Twitter o Facebook divierte o encabrona, si seduce o repele, pues bueno, cada quien su modo para ligar o desligar. Pero cuando se pretende una ciencia social, pues ahora sí que, como decía el finado, ya se chingó Roma. Dominada así, la ciencia social solo sirve para levantar los encendedores y mecerse rítmicamente al compás del eslogan de moda. Las ciencias sociales están, es cierto, en lucha. Deben abrirse paso por entre las chambonadas que pululan en la academia, los medios de comunicación, no solo los de paga, y el síndrome del googleo como método científico. Propongamos entonces un criterio de cientificidad: explicar tal cosa, dar cuenta de ella, responder a la pregunta ¿por qué esto y no otra cosa? Pero desde el momento en que eliges lo que vas a explicar, ya está induciendo la capacidad explicativa. Por ejemplo, para dar cuenta de las evidentes y mutuas filias que hay entre un líder político y sus seguidores, ¿alguien todavía argumentará programas, principios? No. Se miden manifestaciones de esa filia: votos, número en el contingente, firmas, tweets, followers. Quise castellanizar esta palabra, pero creo que folladores no quiere decir lo mismo. Aunque claro, más de uno que más quisiera. Ok, parece que todos los ejemplos están siendo contraproducentes. El asunto es que hay una pequeña confusión. El objeto de una ciencia es conocer, dar cuenta, explicar su objeto de conocimiento. Y el problema, el grandísimo problema, el hasta ahora inconmensurable problema, es que el objeto de la ciencia de la historia no solo es, para algunos necioas, conocer el devenir histórico, dar cuenta de tal periodo, explicar, por ejemplo, la estructura de la nobleza aragana y las monarquías europeas en el siglo que quiera.